Hola a todos, hoy tenemos la compañía del señor Germán Granobles. Hola Germán. Hola. Queremos hablar un poco con Germán acerca de cómo conoció el Ministerio Cruising for Jesus. Primero que le quiero preguntar, ¿cómo estaba tu vida antes de que conocieras de Cruising? Bueno, mi nombre es Germán Granobles y pues encantado pues de poder responder a esto. Cruising for Jesus. Hace más o menos unos 6, 7 años yo los veía pasar. Yo trabajaba en una clínica, la clínica quedaba sobre una vía principal y yo siempre veía que pasaban un grupo de moteros y me decían, allí va el pastor jarlista. Siempre yo tuve ese anhelo de conocer, pero no se me daban incluso los turnos y las cosas. Pero por allí empecé yo a ver que existía un ministerio motero, hace aproximadamente 6 años estoy hablando. Pero ya conocías de Cristo, ya sabías de Cristo. Había tenido yo unos acercamientos en algunos lugares, estuve llegando en la búsqueda de pronto empezar a caminar en la vida con Dios. ¿Te habías alejado un poco? Sí, tuve un tiempo donde me alejé, donde pues casi todos tenemos esa situación donde nos estamos como encontrando, estamos buscando respuestas, pero también estamos siendo un poco, ¿cómo se dice? Como tercos con nosotros mismos y estamos haciendo nuestra propia voluntad. ¿Y qué pasaba en tu vida en ese momento antes de conocer, 8 días, 15 días antes de conocer de Cruising? Bueno, sí. Habiendo estado alejado de Dios. Sí, muchas situaciones, muchas dentro de esas, y yo creo que la más complicada era que estábamos a punto de una separación Con tu mi esposa. Estábamos a punto de separarnos. Y eso te tenía, me imagino, angustiado. Sí, la verdad, porque estaba haciendo mi propia voluntad, pero definitivamente tenía que buscar a Dios, que era el único que me podía dar la respuesta a esto, y era muy turbia mi vida, estaba muy complicada, muy difícil. ¿Y qué pasó? Así brevemente, ¿cómo fue la situación? ¿Qué hizo Dios para que se diera? Bueno, esto es bastante tremendo porque Dios usa personas, situaciones, inclusive hasta un mismo accidente ocurrió. Y es que yo me desplazaba a mi área de trabajo, yo hacía paracaidismo y trabajaba dentro del grupo. Y en ese momento me encuentro yo un accidente de tránsito, de motos más exactamente, y pues me llamó mucho la atención porque pues eran motos que estaban así alineaditas, todas marcaditas con el nombre de Cruising for Jesus. Sí. Entonces yo me bajé a mirar qué pasaba, primero pues a ver qué podía ayudar, qué ocurría con la persona accidentada, lo tenían dentro de una ambulancia. Y entonces allí empecé yo a ver toda esa unión que había, porque todos estaban preocupados por esa persona que se había accidentado. Y me acerqué, me di cuenta de que podía haber sido peor la situación cuando ya me dijeron de que iban a descartar una fractura, se llevaban a la persona lesionada. Yo me quedé en el lugar mirando las motos y se me acercó uno de los moteros. ¿Y te habló del ministerio? Sí, claro, me dijo, somos Cruising for Jesus, somos un ministerio motero cristiano, vamos a la iglesia de Tuluá, de allí vamos a dar una rodadita por el lago Calima. Entonces yo decía, wow, ¿qué es todo esto? O sea, veía yo sus parches, cada uno con sus parches, en sus motos, pero haciendo algo que normalmente uno no lo ve, porque uno ve muchos grupos hoy en día que están rodando por sus propios propósitos, para la satisfacción y gozarse en muchas otras cosas, pero en este caso era rodando por un propósito. Y es curioso que tú estabas pasando por un momento difícil, necesitando de Dios, y ya habías visto a las motos de Cruising rodando, pero en un accidente, es curioso que en un accidente ves parte del ministerio y alguien se acerca a hablarte en medio del accidente acerca del ministerio, acerca de Jesús, y prácticamente invitarte a la iglesia, ¿no? Exactamente, así fue. Uno de ellos me entrega la tarjeta, me dice Cristo te ama, recuerdo muy bien, y me habló muy rápido de lo que pues realmente se hacía, lo que tiene que ver con la obra social y lo que tiene que ver con ir a evangelizar. A mí eso me impactó muchísimo porque, vuelvo y digo, en motos, usando la herramienta como las motos para esto, entonces me impactó de verdad. Y el llamado fue reconfirmado, ¿no? ¿Fue ese mismo día? ¿El otro día cuándo? A ver, sí, ese mismo día yo llego al lugar de salto. Mi esposa mientras tanto estaba buscando quién nos pintara la moto.
resulta que pues obviamente es un grupo motero, pues hay mecánicos, hay pintores, y casualmente ella, sin conocer nada de lo que estaba pasando en mi vida, encontró en el Facebook una persona que podía pintar mi moto. Entonces me envió el teléfono, yo lo llamé inmediatamente y en la noche me entrevisté con él, y pues oh sorpresa cuando llego yo allá y resulta que este hombre también tenía una manilla como esta, ¿sí? La que tenían todos los miembros que estaban allí rodeando al accidentado, y yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué crees, en una frase corta, qué crees que podría ser lo que más te ha impactado en Cruising? Ay, yo creo que el amor al prójimo. Esa es la parte. El amor por las Sí, almas. el amor por las almas, sí. ¿Y has sentido que tu vida ha cambiado en Cruising? Totalmente, totalmente. O sea, restauré mi relación con mi esposa, con mis hijos, lo que fue lo laboral, mi empresa. Hay muchas cosas que estabilizaron. Tenemos las luchas que todos tenemos, ¿sí? Claro. Pero la verdad, ahora tenemos a alguien en quien confiar, o sea, plenamente, porque antes yo creía como muchos, ¿no? No, yo creo en Dios, yo hago las cosas bien, pero yo no le creía a Dios. Ok. ¿Y hoy en día sientes que estás agradando al Señor y que estás trabajando para su propósito? Así es, eso lo pude encontrar en Cruising for Jesus. La oportunidad de servir